Constructivismo. ¿Qué es o a qué nos referimos cuando hablamos sobre este enfoque de aprendizaje? De acuerdo con esta corriente, el conocimiento no se descubre, se construye. Por eso considera como verdadera a la enseñanza que ayuda al desarrollo de la persona o individuo, y es en la cual tiene la función de explicar y valorar cada aprendizaje en particular. Tiene como fundamento 4 acciones básicas que el educador, es decir, el docente, debe de considerar al diseñar cada experiencia educativa que pretenda impartir. Número 1. Debe de partir de la estructura conceptual de cada alumno, es decir, tomar en cuenta sus ideas y preconceptos que ya traen arraigados. Número 2. Prever la repercusión en la estructura mental y el cambio conceptual que se espera al efectuarse la construcción activa del nuevo concepto. Número 3. Confrontar las ideas y preconceptos con el concepto que se enseña. Número 4. Aplicar el nuevo concepto a situaciones reales y concretas que el alumno pueda resolver o tener puntos clave sobre la partida. Respecto al segundo punto, se debe entender que el aprendizaje real se produce a partir de sus conocimientos previos y a las construcciones que realiza cada alumno al modificar su estructura mental. Esto con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e integración frente al mundo. Por su carácter constructivo, esta corriente puede emparentarse con la escuela activa, pues con una matiz diferente ante la intención de educar o instruir. Lo importante no es informar al individuo ni instruirlo, sino desarrollarlo, humanizarlo. Esto quiere decir que pretendemos crear estudiantes que formen su propio aprendizaje, que tomen las mejores decisiones, que no solo se materialicen, es decir, que no solo se enfoquen en la manera superficial, sino ver las cosas más allá de lo normal, ser más críticos. ¿Qué es la enseñanza constructivista? Simplemente enseñar no es transferir información, sino crear las posibilidades para construir conocimiento. Este es el principio del constructivismo, una metodología de enseñanza que, como hemos visto, cada vez más escuelas la aplican, ya que la enseñanza bajo el constructivismo se concibe como un proceso a través del cual se ayuda, apoya y dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. Se trata de ir de lo simple, es decir, de un conocimiento intuitivo, a un conocimiento más complejo, es decir, un conocimiento formal o científico. Por ello, la enseñanza, desde este enfoque, no centra su esfuerzo en los contenidos, sino en el estudiante primordialmente, lo cual significa un cambio conceptual partiendo de la educación tradicional como se ha visto en los últimos años. Pero, ¿cuál es el origen y el principio del constructivismo? El constructivismo es un paradigma ligado al desarrollo cognitivo y tiene sus raíces en la teoría de Jean Piaget, quien fue un psicólogo suizo y pionero en el estudio del desarrollo cognitivo en etapas iniciales.
Desde el punto de este autor, el conocimiento está unido a cada una de las operaciones que el sujeto realiza sobre el mundo que le rodea. Características del enfoque conductista en la educación. El conductismo ubica al docente en el centro de proceso enseñanza-aprendizaje. Considera al alumno como una tabla rasa. Hay que llenarlo de conocimientos. Se desconocen los procesos mentales del estudiante, o por lo menos no se les toma en cuenta por la imposibilidad de hacerlos visibles. El grado de avance de los alumnos se mide a través de los resultados observables de su conducta. La comprensión no se logra sino a través de una intervención explícita del docente. No se confía en que los alumnos puedan aprender si no existe la explicación del docente. Cuando se trata de ejercicios, es fácil que los alumnos obtengan la respuesta correcta, generalmente numérica, mediante la simple repetición de un algoritmo. Mira, Ale, yo te voy a decir los colores. Tú me tienes que decir qué colores y te voy a dar una paleta, ¿sí? Este es color rojo y este es color azul. ¿Qué color es este? Azul. Eso, toma. En el ejemplo podemos notar que no se toma en cuenta si el niño procesó la información, sino que solo repitió algo que ya se le dijo o que ya sabía que era así, porque se le iba a proporcionar un estímulo, un caramelo, y no significó mucho la información que se le proporcionó, sino que solo repitió lo que escuchó y quien proporcionó la información no tomó mucho en cuenta si lo aprendió. Solo con el simple hecho de repetir tal cual lo que se le dijo, el proceso de enseñanza-aprendizaje ya estaba cumplido. Entonces, a lo que se refiere el conductismo es que el niño pueda generar conductas que ya estén establecidas por el docente. Así, lo que el docente va a querer es lo que el niño va a hacer. Cognitivismo. Surgió como corriente psicológica en los años 1950 y 60 como reacción al conductismo. ¿Qué es el cognitivismo? Cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana, para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objeto principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varias de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget, en sus estudios, se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona, desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda.
El cognitivismo es aplicado por diversas disciplinas como la informática, la lingüística, la educación y la pedagogía, que comparten el interés por comprender la forma en que es procesada la información. Neoconductismo. Su principal fundador de esta corriente es Frederick Skinner. El neoconductismo es la evolución de la corriente conductista que hace del fenómeno del aprendizaje su objeto de investigación principal. Su propósito común es el de elaborar una teoría general del aprendizaje, basada en la experimentación con procedimientos de condicionamiento clásico e instrumental, que puede extenderse con las debidas matizaciones a la conducta aprendida en general y específicamente a la conducta compleja que es característica del ser humano. Surge aproximadamente en 1920, cuando existían psicólogos de inclinación conductista que no estaban de acuerdo con el radicalismo de la formulación de Watson. Muchos estaban dispuestos a aceptar completamente la metodología, pero no estaban de acuerdo en reducir la conducta a la fórmula estricta estímulo-respuesta. Estos psicólogos abandonan el modelo conductista clásico, ya que lo consideran limitado, y en cambio subrayan que entre los estímulos y las respuestas intervienen procesos mentales, capaces de transformar la información proporcionada por aquellos. En este enfoque neoconductista se basa en la analogía mente-ordenador. Estudia lo que ocurre en la mente de una persona cuando realiza una tarea determinada, procesos mentales, y la forma en que almacena y utiliza su conocimiento, estructuras mentales. El ser humano no es un ejecutor pasivo de respuestas, sino un procesador activo de la información que recibe del entorno. La gran diferencia que hay entre el conductismo y el neoconductismo es que en el conductismo la situación de aprendizaje se da en relación que establecen el estímulo, la respuesta y el condicionamiento. Por tanto, el aprendizaje no admite categorías mentales ni conscientes, ya que no son observables, importando en la última instancia solo las consecuencias del comportamiento en un sujeto que aparece pasivo. En cambio, el neoconductismo da un papel fundamental al medio ambiente, considerándolo como un proveedor de refuerzos, porque así manipulando los refuerzos se podría predecir y controlar la conducta. De este modo, el aprendizaje equivale a todos aquellos procesos en el que el comportamiento del individuo se ve sometido a algún tipo de cambio debido a interacciones con su entorno de ambiente.